Bien, vamos a darle comienzo a esto, hermano. Dios bendiga a todos los que nos están viendo en sus casas también, que estén ahí ya listos. Hasta ahora, hermanos, lo que hemos hablado, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Estamos entendiendo? ¿Tienen una idea más o menos de, por lo menos hasta donde hemos llegado, de qué se trata el libro de Daniel? ¿Estamos entendiendo? Sí. Bien, la última vez nos quedamos estuvimos hablando acerca de la muchedumbre de abominaciones, tratando de ver qué pudiera ser eso, a qué se pudiera haber referido Daniel ahí, en el capítulo 9, versículo 27. Vamos a leer el versículo 27 para refrescar la memoria. Dice, y por otra semana, ya vimos que esa es la última semana, la semana 70, confirmará el pacto con muchos. ¿De qué pacto se está hablando ahí? Del de gracia. Un pacto de gracia, el nuevo pacto, ¿verdad? ¿Y quién es el que va a confirmar ese pacto? Cristo, ¿verdad? La idea popular, ¿qué es lo que enseña? La enseñanza popular. Que es el anticristo. Que es el anticristo. Y que el pacto que va a hacer el anticristo es de ¿cuánto tiempo? De 3 años y medio. 3 años Bueno, y medio. los dos tienen razón, 7 años y medio, pero los 3 y medio lo va a quebrantar, ¿verdad? O sea que la enseñanza popular, que surge con los años 1800 con el dispensacionalismo, pues ha enseñado, ya van 200 años que se ha enseñado eso. Anterior a esto no se enseñaba tal cosa. Eso es una enseñanza nueva de los años 1800, del siglo XIX en adelante. Y pudimos demostrar, hermanos, que textualmente o contextualmente, el pacto del que se está hablando ahí no es otro, sino el nuevo pacto prometido a través del profeta Jeremías, en el cual Dios dice que hará nuevo pacto con su pueblo, les dará un corazón nuevo, pondrá su espíritu en ellos, etc. O sea que cuando entra de repente esa palabra ahí y confirmará el pacto, o sea, si usted no sabe de qué está hablando, dice, pero ¿de qué pacto me está hablando? Bueno, el único que se ha mencionado hasta ahora y que Daniel estaba leyendo el libro de Jeremías, el único pacto que se ha mencionado es el nuevo pacto. No hay ninguna idea de un anticristo haciendo un pacto con el pueblo de Israel. ¿Okay? Y por eso entendemos, hermanos, entonces, que lo correcto es entender este pasaje como Cristo sellando ese pacto con su sangre en la semana 70. ¿Okay? Y básicamente eso sucede a la mitad de la semana o a la mitad de los 7 años. ¿Okay? 3 años y medio. Cristo da su vida en la cruz y con eso queda confirmado el pacto, sellado, que de hecho la noche que él estuvo con sus discípulos en la cena, él confirma ese pacto, ¿verdad? Donde dice esta copa es el pacto en mi sangre. ¿Okay? Dios bendiga a la hermana Alicia que está por ahí. Estamos apenas empezando, hermana Alicia, dando un breve resumen. Así que, hermano, descartamos la idea de que sea un anticristo. Estamos todos de acuerdo que en ese pasaje no hay ningún anticristo. Descartamos la idea de que ese es un pacto hecho por un anticristo, ¿verdad? Tenemos que descartarlo en vista de lo que hemos hablado hasta ahora, ¿verdad?
para meter un anticristo ahí, hermanos, hay que forzarlo. Gracias, Gabriel. Hay que forzarlo en la lectura. Y se requiere tener una idea preconcebida porque de otra manera no cabe un anticristo ahí. Y con ese pacto, con esa muerte de Cristo, obviamente hace cesar las ofrendas y los sacrificios. O sea que los invalida. Ya no son necesarios. No se requiere fuerza militar. Porque la idea de un anticristo es esa. Que el anticristo va militarmente a oponerse a que los judíos lo que enseñan, ¿ok? Lo que enseñan. Él va a detener ese pacto, esos sacrificios. Pero no es necesario poner eso ahí, hermanos. Cristo, con su muerte, anula de una vez por todas los sacrificios y las ofrendas del antiguo pacto, que eso es lo que leímos en el libro de Hebreos. ¿Okay? Capítulo 10 de Hebreos, por ejemplo, en el versículo 14, que lo dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Okay? Y entonces con una sola ofrenda ya no es necesario, porque la idea que está trayendo el autor de Hebreos es que el sistema levítico todos los años tenía que entrar el sumo sacerdote a rociar la sangre de un animal que había sido sacrificado y que eso no puede limpiar los pecados, que eso no puede limpiar la conciencia. Pero Cristo, de una vez por todas, ¿ok?, termina con eso, ofreciendo su sangre. Y ahí es donde vimos entonces luego que después, y ese después no indica que es en la semana 70, durante o al final o mucho después, ¿verdad? O sea que no es necesario ver esa semana, ese después dentro de la semana 70. Es posible que sea tiempo después de la semana 70. Y lo que dice ahí es que después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. O sea, la muchedumbre de las abominaciones, vimos un par de cosas que posiblemente puedan ser, o quizás una combinación de todas ellas. Y vimos que ese constante ofrecimiento de sacrificios y ofrendas en el templo, básicamente pisotean al Hijo de Dios, toman la sangre por inmunda y hacen afrenta al Espíritu de gracia. Eso es muchedumbre de abominaciones, hermanos. Porque mientras ellos hacían eso en el templo, estaban básicamente escupiendo en la cara de Dios, rechazando la oferta de Cristo, de él haber enviado a Cristo a morir en la cruz. Están rechazando eso como eficaz, como suficiente. Eso es muchedumbre de abominaciones, hermanos. Sacrificio tras sacrificio. Y también vimos, hermanos, como dice aquí, que en el primer siglo hubo corrupción sacerdotal. Los sacerdotes eran unos corruptos, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos eran corruptos. Estaban por el dinero. Si usted ve, hermanos, ellos permitían la venta en el templo. Que si vemos a Jesús limpiando el templo es porque estaba corrompido. Algo que habían permitido los sacerdotes, ¿verdad? También Josefo nos cuenta que cuando se levanta la revuelta judía contra Roma, ahí dentro del templo hubo violencia. Hubo violencia y también, hermanos, ellos tomaron el templo, los sicarios y los celotes, tomaron el templo como un campamento militar. Y aunque ya el templo, hermanos, eso no tenía nada que ver con Dios, porque ya Dios había abandonado ese sistema, pero seguía siendo, hermanos,
esa figura antiguo testamentaria que se supone que fuera santa. Y sin embargo, hermanos, vemos a estas personas tomando el templo como un lugar, como una base militar. Lo convierte en un lugar de violencia, ¿okay? De rebelión. O sea que todo esto apunta hacia un punto culminante de la rebelión contra Dios en el santuario. Y nos quedamos ahí la semana pasada, ¿verdad? Vamos a leer el resto del pasaje, porque dice que con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Y vamos a tratar con ese desolador. ¿Quién es ese desolador? Y dice, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bien, vamos a tratar con esto, por eso lo tengo ahí en color amarillo. Vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Ahí lo tenemos. Denme un segundito, quiero ver algo aquí. Ver algo aquí, ok. Ahí. Bien, vamos a hacer la pregunta entonces, hermano. Creo que esa fue tu pregunta hace un par de semanas atrás, Carlos. ¿Quién es el desolador? Vamos a tratar con eso hoy. ¿Quién es este desolador? Y la respuesta, hermanos, fíjense que se encuentra en el mismo pasaje, ¿verdad? Si vamos a interpretar escritura con escritura, qué mejor cuando se encuentra en el mismo pasaje. ¿Okay? Miren el versículo 26, la segunda mitad del versículo 26. Dice, y miren las palabras en amarillo, ¿ok? Para que no se vayan a confundir. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Qué es desolar, hermano? No es eso, destruir, ¿verdad? Entonces el desolador tiene que ser alguien que viene a destruir. Y en el versículo 26 nos dice que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Fíjense, hermanos, que ahí se menciona un pueblo y se menciona un príncipe. Y de ahí muchos sacan el hecho de que, esto está hablando del anticristo. Ese príncipe que ha de venir es el anticristo. Él es el que en el versículo 27 va a hacer un pacto, pero lo va a invalidar, lo va a quebrantar. Hermano, si usted conoce un poquito de gramática y todo eso, ¿de quién está hablando esta parte que puse ahí? ¿Quién es el sujeto principal? El pueblo. No es el príncipe. El príncipe es lo que se le conoce como un genitivo. Él está ahí, pero no como el sujeto principal. El sujeto principal es el pueblo. El que va a hacer la acción es el pueblo. Lo que está describiendo es a quién le pertenece el pueblo, a un príncipe. Pero el que está haciendo la acción no es el príncipe. Dice es el pueblo. Y entonces tú lo puedes poner en paréntesis. Es de un príncipe que ha de venir. Pero de quien está hablando es del pueblo. El pueblo destruirá la ciudad y el santuario. No es el príncipe, es el pueblo. Entonces, ¿quién es el desolador, hermanos? El pueblo, ¿verdad? Y específicamente, hermanos, los que ya tenemos una idea de la historia, ¿quién era ese pueblo? Roma. El ejército romano. Ese es el desolador, hermanos. Es el pueblo o el ejército romano. El pueblo de un príncipe que ha de venir. Ese príncipe posiblemente esté hablando de Tito, el general Tito Vespasiano, que eventualmente fue emperador de Roma. Eso sería el pueblo de cuando Tito fuera gobernante,
pues ese pueblo de él, ese ejército, sería el que desolaría, destruiría la ciudad y el santuario. O sea que ese es el desolador, es el ejército romano. Algunos hermanos creen que esto está hablando de Antíoco. ¿Se acuerdan que hablamos de él hace varias semanas atrás? Pero es que esto no encaja con 70 semanas. Acuérdense que tiene que pasar un lapso de 490 años. ¿Ok? Y eso está mucho... Antíoco viene mucho antes de que se cumplan los 490 años. Antíoco es como quizás algunos 200 años antes, si no me equivoco, ciento y tanto de años antes. Así que no encajaría si vamos a mirarlo en la línea del tiempo. Esto está hablando de Roma, porque acuérdese que vimos en el capítulo 2 y en el capítulo 7. ¿4 qué? ¿4 qué? Imperios, reinos, ¿verdad? O sea, si dejamos esto en Antíoco, nos quedamos en el tercer reino. Pero el pasaje está hablando de alguien que confirma el pacto, que es Cristo, y eso ocurre en el cuarto reino. Y es después que Cristo asciende al cielo, 40 años después, que viene la desolación sobre Jerusalén. Eso no puede estar hablando de Antíoco, tiene que estar hablando, hermanos, de ese cuarto imperio, que es Roma, precisamente en el tiempo cuando Cristo vino, murió en la cruz, resucitó y ascendió al cielo. Y poco tiempo después, o 40 años después, ocurre esta devastación, esta desolación. ¿Okay? Ni el príncipe que ha de venir, ni su pueblo son el anticristo. Este pueblo es más bien antisemita, ya que a quienes viene a desolar es a los israelitas que hicieron revuelta contra Roma. Si fuéramos a ponerle un título a este pueblo, no puede ser anticristo, porque no fue contra la iglesia que vino ese pueblo, fue contra Israel. Entonces se le llamaría, mejor dicho, un antisemita. No es un anticristo, es un antisemita. ¿Ok? So, ahí no vemos ningún anticristo, hermanos. Por lo menos en esa profecía. ¿Ok? De que lo haya más adelante, ya eso lo investigaremos cuando lleguemos al Nuevo Testamento. Pero por ahora aquí quiero que nos enfoquemos en que esto no habla de un anticristo, hermanos. Ahora dice que vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Vamos a seguir hablando de este desolador. Mateo 24. Vamos a buscar en Mateo 24. Versículos 15 al 18. Y miren lo que está diciendo Jesús. Jesús está citando precisamente a Daniel 9:27. O no lo está citando, pero está haciendo referencia a Daniel 9:27. Mire cómo dice el 15. Acuérdense que esto es cuando Jesús está hablando de que no quedará piedra sobre piedra. Y dice que habrán guerras, rumores de guerra, hambres, pestes, etcétera, falsos profetas y todo eso. Cuando llega el 15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ¿cuál es el lugar santo? El templo, ¿verdad? Pudiéramos decir Jerusalén, que es la ciudad santa, también podemos incluirla ahí, ¿verdad? Pero creo que es en referente al templo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, escuchen esto, la abominación desoladora, ¿de qué estamos hablando en Daniel? ¿Del qué? Del desolador. Jesús le llama abominación desoladora. Y dice, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. De que habló el profeta Daniel. ¿No cree usted, hermano, que Jesús está haciendo referencia a Daniel 9:27? Y luego dice entre paréntesis ahí, el que lee, entienda.
En otras palabras, esto no es un acertijo. Sí, esto no es un misterio. El que lee entienda. Daniel habló de esto. Daniel habló que con la muchedumbre de abominaciones en el templo, eventualmente vendría un desolador. Vendría el pueblo de un príncipe que traería desolación. Y dice el 21, perdón, el 18, seguimos hasta el 18. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Ok. La razón por la que leí eso, hermanos, es porque si hay personas que ven aquí el fin del mundo, ven aquí el anticristo y los que se quedan supuestamente en la segunda venida o en el rapto, mejor dicho. Si esto es mundial, supuestamente, esta desolación, ¿qué punto hay en correr a los montes? Dígame. ¿Cuál es el propósito de ir a los montes si la desolación es mundial? Que en los montes uno está más seguro, ¿eh? ¿Verdad que no tiene ningún sentido? No, porque la desolación es local. ¿En dónde dice ahí? ¿Dónde dijo Jesús? Cuando veáis en qué lugar. En el lugar santo. No es en toda la tierra. En el lugar santo, cuando veáis la abominación desoladora. O sea que es ahí en Jerusalén. No es en todo el mundo, es en Jerusalén. Y por eso le dice, mire, los que estén ahí, salgan, huyan a los montes. Porque donde se está enfocando esa desolación es en Jerusalén y particularmente en el templo. ¿Ok? Fuera de esa ciudad, para allá, para los montes, para el desierto, para donde sea, menos ahí, no hay problema. El problema es en Jerusalén, ahí es donde viene o donde vino la desolación. Por eso Jesús da esas instrucciones. O sea, si esto fuera un juicio mundial, de nada nos sirve correr hasta los montes. ¿Cuál sería el punto, no? O sea, estamos viendo, hermanos. Ahora, miren en Lucas 21, que es el pasaje paralelo. En Lucas 21, Lucas está diciendo exactamente lo mismo, pero acuérdense que Lucas le está hablando a gentiles. Él está escribiendo a gentiles que no entienden estas palabras judías, que tienen que ver más con el entendimiento judío. Esto de abominación desoladora, ¿qué es eso? ¿Qué es una abominación desoladora? Eso los judíos lo entendían. Los que no entendían eso eran los griegos, los romanos y todos los demás. Entonces Lucas, para que ellos entiendan, mire cómo Lucas se lo escribe. Capítulo 21, versículos 20 al 21. Dice, pero cuando viereis a Jerusalén, Mateo dice cuando viereis el lugar santo, ¿no? A Jerusalén rodeada de ejércitos. De acuerdo a Lucas, ¿qué es la abominación desoladora? Los ejércitos romanos rodeando a Jerusalén, ¿no? Esa es la abominación desoladora. Sabed entonces que su destrucción ha llegado. Vemos las palabras que está usando Lucas. No está usando desolación ni abominación desoladora. Lo está poniendo en el vocabulario vulgar de los gentiles. ¿Okay? En esa lengua vulgata de ellos. Cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, particularmente los ejércitos romanos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, vemos eso, hermanos. Los que estén en Judea, no los que están en Puerto Rico, en México, en Estados Unidos, en Cuba, en Venezuela y yo no sé dónde más huyan a los montes. Los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Por qué? Porque esa destrucción viene para ahí, para Jerusalén. Ahí en Judea. Los que estén en Judea para que no reciban ese castigo, ese juicio, corran, váyanse de ahí. Váyanse lejos.
y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no regresen, no entren en Jerusalén, no entren en Judea. Si ya estás fuera y ves el ejército, no entres. Porque, hermanos, acuérdense que Jerusalén estaba amurallada. ¿Ok? Entonces, si estaba amurallada y usted ve un ejército, ¿cuál es el instinto suyo? ¿Dónde? Dentro de las murallas. Jesús está diciendo, no, hagan lo opuesto, porque eso va a ser destruido. No piensen en entrar ahí. Váyanse lejos de ahí, porque eso va a ser destruido. Esos muros van a ser derribados, la ciudad va a ser saqueada y el templo va a ser destruido de tal forma que no quedará piedra sobre piedra. Y habrá gran tribulación, cual nunca la ha habido ni la habrá. Y cuando discutamos, hermanos, Mateo 24, vamos a ver históricamente de qué se trató esa gran tribulación. ¿Ok? Y escuchen que lo dije, de qué trató tiempo pasado, no tiempo futuro. La gran tribulación que sufrieron esos judíos que rechazaron a Cristo. Esa tribulación fue para ellos. Bien, estamos claros ahí, hermanos. ¿Estamos entendiendo lo que está hablando Daniel? Carlos. Una sola pregunta. Cuando discutimos en Daniel, ahí en ese versículo 27, que dice, por otra semana, ¿verdad? Consumará el paso de uno, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, ¿verdad? Cuando me indica de que después, no necesariamente se refiere a esos 3 años y medio después, no necesariamente. No. Yo me imagino que sabe por dónde venga la pregunta. ¿Dónde quedan entonces esos otros 3 años y medio? Esos otros 3 años y medio, luego de, acuérdate que cuando Jesús muere, resucita, estuvo algunos 40 días más caminando y presentándose a los discípulos, luego asciende al cielo. Y cuando después del día de Pentecostés vemos a los apóstoles predicando el evangelio, ¿okay? Y el evangelio está creciendo, la iglesia está creciendo, se está esparciendo el evangelio. Llegamos a donde está Esteban y se entiende, hermanos, o por lo menos los eruditos dicen que todo ese tiempo ya han pasado los otros 3 años y medio. Y Esteban les predica ahí a aquellos judíos que lo tenían rodeado, juzgándolo, les predica el evangelio, pero comenzando desde Abraham. ¿Ok? Desde ahí, y ahí ellos lo apedrean. Ese fue el rechazo final, absoluto y total de parte de Israel hacia Cristo. De parte de los líderes religiosos, que eran los que representaban a Israel. Ahí se cumple por completo, se cierra ya la semana 70. Entonces, digo, sin ánimo de cuestionarle, todo lo contrario. No, tienes que hacer las preguntas. Pero es más una cuestión de que los eruditos entienden, no necesariamente de que el texto te lleva a que sea. Okay. Sino es algo que los eruditos lo entienden. Hay diferentes posibilidades. Yo me estoy yendo con esa, porque para mí tiene más sentido. Hay algunos que no, que dicen que la semana 70 terminó con Cristo ascendiendo al cielo. Otros dicen que con Pentecostés. Yo diría, hay otros, escuchen esto, hay otros que dicen que la semana 70 tuvo 3 años y medio, una pausa cuando Cristo muere y resucita y asciende. Hay una pausa de 40 años y luego 3 años y medio de tribulación cuando este ejército jodea a Jerusalén. Yo no me siento cómodo haciendo pausas ahí porque ¿qué acabamos de discutir recientemente? Hace 69, 490 o 489 años y medio. Sí, no. O sea, ¿cómo vamos a meter pausas ahí? Hay cosas que no vamos a entender, hermanos, acuérdense. Hay cosas que no vamos a entender y no podemos pretender que tenemos la respuesta. Y yo estoy tratando de irme con lo que más sentido me parece tener, más lógico en cuanto a esto.
¿Puedo comprobárselo al 100%? No, pero nadie más puede tampoco. Ninguna de las posturas puede al 100% probar todo esto con exactitud. Siempre van a haber problemas, hermano, porque acuérdese que usted y yo estamos separados de este evento por 2000 años. Cosas que ellos conocían en esos tiempos, cosas que ellos tenían en consideración que nosotros quizás no percibimos, todas esas cosas, ¿verdad? Pero, hermanos, yo creo que se acerca bastante, ¿no? Desde la orden de Ciro, 457, perdón, de Artajerjes, 457 a.C., en adelante, son 490 años que caen durante esa semana, esos 7 años que Cristo caminó la tierra. Digo, no que Él ejerció su ministerio, porque caminó la tierra desde que nació, ¿no? Desde que nació, pero esos últimos 7 años que Él estuvo caminando, ejerciendo su ministerio, ahí cae, hermanos, ya esa última semana, ¿verdad? Así que con eso, pues, creo que aunque el texto no lo dice directamente, ahí es donde entra en juego lo que es la deducción, donde podemos deducir y eso está permitido. Podemos deducir y argumentar y todas esas cosas. Uh-huh. Pero fíjense que es aún dependiendo del texto. No es que estamos especulando de la nada. Como meter un anticristo aquí en Daniel 9:27, ya eso es especular, ¿verdad? Ya sería especular. Bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Vamos bien, ok. Luego dice, lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Si lo dejamos así, hermanos, ¿qué es lo que se entiende? O sea, leímos ahí que vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Y después dice, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué usted entiende por eso? Y no tenga miedo de decirlo porque yo también entendía lo mismo. Lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué usted entiende por derramar cuando la Biblia habla de derramar? Tirar, pero vamos a seguir. Cuando se derrama sobre. O sea, cuando se habla de una copa y usted derrama esa copa en Apocalipsis, ir a juicio, ¿no? Ok, so lo que está determinado se derrame, pudiéramos decir que es la ira que está determinada, se derrame sobre el desolador, ¿no? Y hemos identificado que el desolador es Roma. Exacto. So, La ira del Señor que se derrame sobre Roma. Ok. ¿Verdad? Eso es lo que puede significar. No estoy negando que no signifique eso. Pero eso es lo primero que me viene a la mente, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Que parece que luego de toda esta consumación viene la ira de Dios sobre Roma. ¿Ok? Es posible. ¿Ok? Puede significar que cae juicio sobre Roma. Es posible, hermano, hubo un tiempo en Roma que se le llamó el tiempo de los 4 Césares, porque en un año hubieron 4 Césares. Había revolución, el pueblo estaba dividido, Roma por poco se cae, se desploma. César Nerón comete suicidio, luego viene un emperador, luego de él solamente dura meses, viene otro, dura meses, y viene otro y dura meses. En un año 4 emperadores, así de inestable estuvo Roma. Es posible, hermanos, que esté hablando de eso, la ira de Dios sobre Roma, porque acuérdense que Dios usa una nación como instrumento, como hizo con los asirios, cuando los usó para castigar a Israel,
pero luego castigó a los asirios, ¿no? Usó a Babilonia para castigar a Judá, pero luego castigó a Babilonia, ¿no? Sí, él usa esas naciones como instrumentos de su ira, pero como esas naciones son malvadas y hacen las cosas con maldad en su corazón, luego Dios, hermanos, los castiga a ellos también. Ellos no dejan de ser responsables por sus acciones, por sus crueldades. Pues acuérdense, los babilonios hasta les restrellaban los niños a los israelitas contra los muros. ¿Usted cree que Dios, hermanos, no se apiada por rebelde que sea el pueblo? Que Dios no se vaya a apiadar cuando ve criaturas inocentes siendo asesinadas de esa manera. Dios se vengó también. ¿Okay? Eso puede ser que eso se refiera a un juicio sobre Roma. Ahora, hay un significado más concordante con la gramática en ese pasaje de Daniel, en el idioma hebreo. ¿Okay? En el hebreo profético, derramar sobre a veces indica una acción que pasa a través de alguien, no sobre alguien, a través de alguien, especialmente cuando ese alguien es el agente del juicio en el hebreo. O sea, el idioma hebreo, de acuerdo a los expertos lingüísticos en hebreo, dicen que esa expresión que está usando Daniel pudiera significar algo que se derrama sobre el desolador, o puede significar que se derrama a través del desolador, o que el desolador es el instrumento utilizado para derramar esa ira. Eso es lo que pudiera significar también. O sea que ahí pudiéramos decir, sí, puede significar que la ira de Dios cae sobre Roma, o puede significar que la ira de Dios cae sobre Jerusalén por medio de Roma. Y miren un ejemplo en Isaías 10, del 5 al 6. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano, o sea, en la mano de Asiria, he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, contra Israel, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Miren ahí en amarillo, dice, en su mano he puesto mi ira. Esa expresión, de acuerdo a los eruditos, es similar en el hebreo a la expresión que utiliza Daniel. Y aquí está traducida como, en la mano de Asiria he puesto mi ira. En Daniel dice, se derramará sobre el desolador lo que está determinado. ¿Okay? Pero básicamente lo que está queriendo decir es que Asiria era el medio por el cual Dios derramaría su ira sobre Israel. ¿Okay? O sea, eso es en el idioma hebreo que está esa construcción gramatical en este pasaje y que es similar a lo que habla Daniel 9:27. O sea que pudiera significar eso. Una expresión similar a Daniel 9:27. O sea, lo que indica la frase, lo que está determinado se derrame sobre el desolador, es que el juicio decretado o determinado por Dios se derramaría por medio del ejército romano como instrumento de desolación. Que ya lo mencionamos. El comentario de C.J. Ellicott sobre la Biblia dice lo siguiente: no hay profecía de que el desolador mismo esté destinado a la destrucción. El príncipe aparece simplemente como el instrumento preordenado por Dios, por cuyo medio el pueblo y el santuario deben ser destruidos. O sea, hay eruditos, hermanos, que lo entienden de esa manera.
Otra posibilidad es, nos dice Edward Young, él señala que en hebreo el texto puede leerse como que el juicio decretado se derrama sobre lo desolado. Fíjense, ahí cambió de desolador a lo desolado. Estos son, hermanos, los eruditos. ¿Ok? Aquí yo no diría, por ejemplo, yo no puedo defender eso porque yo no soy erudito en el hebreo. Son ellos. Y acuérdense que ellos han dicho esto y lo más seguro, han habido otros eruditos que los han retado, que han objetado a sus reclamaciones y ellos las han defendido. ¿Ok? Ellos han defendido sus posturas. De aquí, sí. A short and concise analysis of he, en Daniel 9:27, the biblical perspective. Eso yo creo que es un artículo, si no me equivoco, en el internet. Si lo puede buscar en el internet. Yo lo saqué de el artículo de él online. Pero puedes apuntar el nombre y todo esto que está ahí y lo encuentras. Si no, yo te envío el link. ¿Lo tienes? Sí. Yeah. Ok. Bien, las 70 semanas, hermanos, entonces no describen eventos separados por milenios, ni un escenario escatológico futurista, por lo menos para nosotros. Para Daniel era futuro. Para nosotros no es futuro, para nosotros es pasado. ¿Verdad? Sino que encuentran su cumplimiento histórico en el ministerio redentor de Jesucristo y en la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Es lo que estamos viendo en esta profecía de las 70 semanas. La profecía une la cruz y la destrucción del templo como dos dimensiones del mismo acto soberano. Redención para los que creen y juicio para la nación que rechazó al Mesías. Retrocedamos, hermanos, a cuando empezamos la serie de el cántico profético de Moisés. ¿Se acuerdan? Vamos a ver si se acuerdan que yo mencioné, porque en uno de los pasajes habla de el castigo sobre su pueblo, pero también habla de salvación. Juntamente con el juicio viene también salvación. Juicio para los malvados y salvación para los justos. De hecho, cuando Juan el Bautista en Mateo capítulo 3 está predicando, él dice que todo árbol que no da buen fruto es cortado, ¿no? Que el hacha ya está puesta a la raíz para que ese árbol sea echado al fuego y que el trigo va a ser recogido. ¿Quién es el trigo? No son los justos. Y la paja va a ser echada al fuego. Son los malvados, ¿no? O sea, Juan está hablando de ¿para qué vino Cristo? Vino para salvar a los justos y juzgar a los malos. Entonces, por eso es que él dice, cuando dice detrás de mí viene uno que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El contexto es, va a salvar el trigo, pero va a quemar la paja. Y para quemar la paja se necesita fuego, ¿no? Entonces, si usted sigue el paralelo de Juan, el patrón, él está diciendo Espíritu Santo para los justos y el juicio del fuego para los malos. Dios bautiza de dos maneras. Bautiza con Espíritu Santo a los suyos, pero bautiza con fuego a los malos. Juicio. Juicio. Y eso se cumplió, hermanos. En Pentecostés, los creyentes fueron bautizados en Espíritu Santo. 40 años después, los judíos rebeldes, los que rechazaron a Cristo, los que dijeron crucifícale, los que todavía estaban haciendo sacrificios en el templo, pisoteando al Hijo, tomando su sangre por inmunda y haciéndole afrenta al Espíritu de gracia, esos fueron bautizados con fuego, literalmente. Jerusalén fue quemada. El templo fue quemado. De millas de distancia se veía el humo subiendo a los cielos, hermanos.
Y Apocalipsis dice precisamente que cuando esa ramera sea quemada, ese humo va a subir. Cuando Babilonia sea quemada, porque Apocalipsis le llama a Israel Babilonia, ese humo ascendería. Esa era la señal, hermanos, del juicio de Dios. La interpretación preterista o preterista parcial sostiene que esa es la interpretación que yo estoy trayendo, hermanos. La preterista parcial, preterista, o sea, de cosas que ya se han cumplido parcialmente. Sostiene que Daniel 9 encuentra su cumplimiento en la primera venida de Cristo y en los eventos que condujeron a la caída de Jerusalén. La profecía no queda abierta, se cierra con la consumación del antiguo sistema y la plena inauguración del nuevo pacto. Bien, resumen de Daniel para envolver esto ahora en un paquetito. Si lo fuéramos a describir en forma resumida, hermanos, Daniel 9, 24 al 27. Dios bendiga a hermana Ruti que está por ahí. Bendiga a Ruti. Las 70 semanas o 490 años son una profecía que trata de cómo Dios solucionaría el problema del pecado a través del sacrificio de Cristo y cómo así los sacrificios serían invalidados. También trata sobre la venganza de Dios al derramar su ira sobre los que invalidaron el pacto. Así yo lo resumí, hermanos. La manera más simple que yo lo pude resumir. 490 años que tratan sobre redención y sobre juicio. Para hacerlo hasta más simple todavía. Redención y juicio. No trata de un anticristo en el futuro. No trata de 7 años de tribulación para los que se queden en el rapto. En un rapto secreto, que de hecho eso lo vamos a estar hablando también. No hay tal cosa en la Biblia como un rapto secreto. Eso no existe, eso es un invento. Sí existe el arrebatamiento de la iglesia, sí lo hay. La iglesia será arrebatada, pero no es un rapto secreto que nadie se da cuenta y que después todo el mundo se despierta al otro día. ¿Y dónde están los millones que desaparecieron? Esos son inventos, hermanos, cuentos. No estoy negando el arrebatamiento. Sí hay un arrebatamiento, pero va a ser visible. Y no van a venir, luego de ese arrebatamiento, no vienen 7 años de tribulación. Viene el juicio de Dios. Ese es el fin, ya no hay más oportunidad. Así que el que no se convierta ahora, cuando venga Cristo, no hay oportunidad, se acabó. O se convierten ahora o pasan la eternidad en el juicio eterno. Y con eso cerramos el capítulo 9 de Daniel. Ya pasaremos al capítulo 10 la próxima semana. Mientras yo preparaba el estudio de Daniel 10, yo creía que íbamos a hacer algo rápido, pero encontré muchas cosas interesantes que vamos a tener que discutir en Daniel capítulo 10. Puede que nos tome una semana, o sea, la próxima semana o 2 semanas, dependiendo. Porque hay muchas cosas interesantes en Daniel capítulo 10. Léase Daniel capítulo 10. Acuérdese, Daniel capítulo 10 es una continuación del capítulo 9. Tiene que tener en mente que lo que está hablando Daniel 10 es consecuencia del 9. Y del 10 hasta el 11 hay que leer corrido, hermanos. Porque es todo como una sección continua. Lo único que en el 10 estamos viendo unas cositas con Daniel, se le aparece un ángel, le está explicando qué es lo que está pasando. Y le dice, pero tengo que revelarte más cosas. Hay más cosas que hay que revelarte. Y ahí entra el capítulo 11.
¿ok? Así que vayan leyéndose el capítulo 10, vayan poniendo sus preguntas, si tienen preguntas de ese capítulo. Acuérdense que ahí hay ángeles, hay demonios en Daniel capítulo 10. Hay material para preguntar, ¿ok? Especialmente con lo que se da hoy en día, hermano, de cómo la gente trata con estos temas de ángeles y demonios. Todo el mundo ve ángeles hoy en día. Todo el mundo pelea con demonios y con el diablo y le cortan la cabeza todos los días. Y yo no sé, porque vuelve a echar cabeza otra vez el diablo. Y lo atan, pero vuelve y se suelta. Vamos a ver lo que dice este pasaje, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender de ahí? Bien, preguntas o comentarios, hermanos. ¿Entendimos, hermanos? ¿Saben cómo resumir el capítulo 10? El capítulo 9, sí. O por lo menos estos versículos. ¿Ok? Es asunto, hermano, de analizar. Es solamente analizar el pasaje y no meramente decir lo primero que le viene a la mente a uno. A veces sí, cuando uno lee un pasaje, lo primero que uno encuentra es posiblemente, está claro, pero algo cuando se trata de profecías, hermano, cuando se trata de símbolos y cosas como esas, especialmente profecía que utiliza mucho la imaginería, utiliza mucho la poesía. Ya ustedes vieron que hay una estructura quiásmica y hay paralelos. Eso es poético, eso es todo aparatos poéticos, hermanos, y proféticos. Apocalíptica. La apocalíptica es un tipo de literatura. O sea, uno no puede leer la apocalíptica literal. Porque cuando usted lea una apocalíptica literal, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando Dios fue a traer juicio sobre Babilonia, sobre Egipto, sobre lugares como esos, habla de que el sol se oscurece, la luna no da su resplandor, pero jamás en la historia ocurrió eso. O sea, eso es lenguaje apocalíptico, utiliza imágenes celestiales, cósmicas. Acuérdense que el sol, la luna y las estrellas representan muchas veces gobiernos. Porque ¿cuál fue el sueño de José? El sol, que era su padre, la luna, que era su madre, sus hermanos eran estrellas y él era una estrella también, las 12 tribus. Eso es gobierno. Entonces cuando dice que el sol y la luna ya no dan su luz, eso es que el gobierno se está apagando, le está llegando su fin. Eso es lenguaje apocalíptico, hermanos. Literatura apocalíptica. Tiene el propósito de causar esa impresión, ¿verdad? Cuando leemos así, a primera vista no se puede coger e interpretar algo literal. Porque si no, vamos a caer en el error de decir que literalmente, hermanos, el sol se va a oscurecer, la luna se va a convertir literalmente en sangre y las estrellas se van a literalmente caer a la tierra, como si fueran piedritas pequeñas. Cuando las estrellas, hermanos, son inmensas. Imagínense que el sol es una estrella pequeña y sin embargo la tierra cabe cientos de miles de veces en el sol, quizás millones. Imagínense el sol cayendo a la tierra. O sea, no se puede tomar literal, hermanos. Hay que tomar en cuenta el estilo literario, el género literario que están utilizando los escritores de la Biblia. Cuando es narración, es literal. Cuando es poético, es poema. Van a haber símbolos, van a haber metáforas. Cuando es profético, se puede usar poesía, se puede usar apocalíptica, se pueden usar imágenes, símbolos. O sea, hay que conocer el género literario antes
de meterse a interpretar, hermanos. Antes de hacer un juicio del pasaje y llevarlo a un nivel absurdo. Se puede llevar a un nivel absurdo. Bien. Vamos a orar para ser despedidos, hermanos. Padre, gracias una vez más por tu palabra, por la enseñanza. Señor,